¿Qué es lo que tenemos que saber acerca de un rescate aéreo? Para empezar, ¿por qué hacer un rescate aéreo? Cuando mis primeros rescates aéreos, tengo que decir que por lo menos, desde 1990, por lo menos practicamos 4 veces al año un rescate aéreo. Y muchas veces el rescate aéreo es de diferente tipo de altura. Cuando lo practicamos y que tenemos muchos participantes que no han practicado anteriormente y que también no tienen mucha experiencia en el rescate aéreo, lo que hacemos un rescate aéreo, un simulacro de rescate aéreo muy bajito, muy bajito. Entonces, eso lo hacemos porque para nosotros es más importante que la gente comprenda los protocolos, más que nada, más que nada. Cuando se practica un rescate aéreo, puedes hacer una demostración de rescate aéreo un poquito más complicado. Ustedes pueden diseñar su propio rescate aéreo y lo pueden diseñar de una forma que sus compañeros lo aprendan de él, pero hace muchos años, el rescate aéreo se decía que se tenía que hacer en cierto tiempo. Hoy en día dejamos el tiempo afuera, dejamos el tiempo atrás, y más que hacerlo en determinado tiempo, el rescate, queremos comprender cuáles son los protocolos y cuáles son algunos pasos que deberíamos de seguir. Algo que tenemos que entender, especialmente cuando estamos practicando el rescate aéreo, es que las dos personas, bueno, va a ser muy difícil que se tenga un maniquí, pero es mejor tener un maniquí. Es preferible hacerlo con un maniquí. Cuando se esté haciendo el rescate aéreo, es bueno tener a una persona de apoyo abajo sosteniendo la cuerda del rescatador. ¿Por qué? Porque muchas veces pueda suceder que estas personas están practicando el rescate aéreo. Entonces, estas personas tienen mucho en mente. Entonces, lo que nosotros queremos es que estas personas estén enfocadas en el rescate aéreo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es alguien sostener la cuerda del rescatador. Ahora, si practicas un rescate aéreo y no tienes un maniquí, mi recomendación sería que haya una persona en cada cuerda, una en la víctima y una en la persona que está haciendo el rescate, en todo momento, para que haya un control. Aunque ustedes no lo crean, por mucho tiempo hubo muchos accidentes durante la práctica de rescate aéreo. Entonces, tenemos que ser muy precavidos con las prácticas, con lo que hacemos. Ok, podríamos tener un rescate aéreo tanto simple como complicado. Todo va a depender de la situación. Y hay unos rescates que podrían ser tan difíciles que se requeriría de muchísimas otras cosas. Algo de lo que yo estoy, pero súper sorprendido, es que en Colombia, en todas partes, puedas encontrar una camilla. Eso me sorprende, me sorprende. De veritas les doy un aplauso a, a nuestros hermanos colombianos. Creo que están van en muy buen camino. Felicidades. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ellos sabrán cómo poder rescatar a una persona? Entonces,
cuando yo hablo de ellos, estoy hablando del equipo de los paramédicos o el equipo de rescate de alto ángulo. Entonces, eso podría, aunque ustedes no lo crean, en Estados Unidos hay una confirmación de que es muy común que un rescate lleve 3 horas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos entrenamiento de rescate aéreo. Que nuestros compañeros hagan el rescate aéreo también. Porque nosotros podríamos ser las únicas personas que estamos trabajando en el árbol, pero si nosotros somos los que tenemos más experiencia y estamos en el árbol y alguien se lastima, el que se va a lastimar por lo general vamos a ser nosotros. Entonces nosotros tenemos que capacitar a nuestros compañeros para que puedan hacer un rescate aéreo, que ojalá que toco madera para que eso jamás suceda, pero no menos. Tengo que platicar que dentro de todas las prácticas que yo he tenido con el rescate aéreo, nunca me ha tocado hacer un rescate con alguno de mis compañeros. A mí, en mi caso, nunca me ha tocado hacer un rescate aéreo, pero sí sé de uno de nuestros compañeros, Felipe, en Guadalajara. Él estuvo en una situación en la cual su compañero se lastimó y Felipe, siguiendo los protocolos de rescate aéreo, pudo asistir y ayudar a su compañero. Felipe asistió a un curso con nuestros compañeros Carlos y con Mark Duff, Carlos Llanos, y él solamente estaba de asistente, él solamente estaba de oyente, él no era partícipe del grupo, pero como que lo adoptamos, por decirlo así. Y él hacía muchas preguntas y al final creo que ayudó bastante que él asistiera al programa y él pudo salvar a alguien. Entonces, ojalá que jamás nos toque la obligación de hacer esto, pero ojalá que siempre estemos preparados si es que eso sucede. Entonces, ¿cómo es que van a llegar ellos al árbol? Otra vez, estoy yo hablando de no un trabajador del árbol, sino una persona como de rescate o paramédicos. Entonces, en algunos casos se cuenta con una grúa, pero en algunos casos el acceso no es bueno para una grúa. Entonces va a ser difícil que ellos lleguen ahí. Entonces, si pasan 3 horas y o vamos a ponerle arriba de media hora. Si pasa arriba de media hora, la víctima puede entrar en un lapso en el cual la víctima va a entrar por una suspensión, trauma por suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el arnés va a poner presión a sus piernas. Al poner presión en las piernas, va a detener el fluido de sangre. Entonces, cuando no pase sangre por esta parte de las piernas, entonces va a hacer que haya esa reacción del trauma por suspensión. Entonces, por eso es que nosotros no podemos tardarnos tanto tiempo mientras la víctima esté colgada por mucho tiempo. Ese coágulo de sangre puede pasar después de ser liberada y llegar al cerebro. Entonces, la persona que era una víctima, entonces puede pasar a problemas mayores. Entonces, no queremos que suceda eso. Entonces, nuestras habilidades, nuestro conocimiento,
ojalá que nos ayuden para poder bajar a esta víctima durante un tiempo razonable, que no lleve mucho tiempo. Este es un grupo de compañeros. Con este grupo diseñamos un proyecto en el cual el proyecto era de instruir a bomberos para que los bomberos puedan rescatar a gente que trabaja en los árboles. Entonces, nuestro principal trabajo en relación con los bomberos era compartir lo que nosotros sabíamos hacer, que era trepar árboles. Y al compartir nosotros lo que sabíamos hacer y cómo lo hacemos, entonces ellos podrían entender técnicas y equipamiento que utilizamos para trepar árboles, para trabajar en los árboles. Eso era lo más primordial. Y luego compartimos técnicas, intercambiamos ideas entre los dos, y de las dos ideas ellos se llevaron lo que más era importante, que era cómo es que nosotros trabajamos. Usualmente cuando un rescatista o un paramédico o alguien va a hacer un rescate, usualmente son en cuerdas estáticas, usualmente es en una cuerda simple, porque casi siempre los rescates se hacen de arriba hacia abajo. Entonces, como se hacen de arriba hacia abajo, entonces es una técnica un poco diferente a la que nosotros usamos, porque nosotros usamos una técnica de cuerda doble. Hoy en día, aunque sea muy popular, ya hablaremos un poquito más de eso adelante, aunque sea popular la cuerda simple, por favor, no quiero que tengan en mente que eso es la única técnica que se debería de usar. Mi sugerencia es, sube con técnica de cuerda simple, pero cuando ya llegues a la copa, entonces trabaja con la cuerda doble. Esa sería mi sugerencia. Toma tiempo para que te puedas acostumbrar a la cuerda simple, y uno de los problemas con la cuerda simple es especialmente cuando estás trabajando alejado del centro del árbol, alejado del centro de la copa. Es un poco medio interesante cómo trabaja la dinámica de eso. Aunque hay personas que la manejan muy, muy, muy bien, pues yo sugeriría que mientras se llegue a ese punto, usa tu cuerda doble, que está perfecto. Y si no usas cuerda simple, créemelo, no te estás quedando atrás, en lo absoluto. De que sirve, sirve. De que ayuda, ayuda. Pero no es algo súper necesario. Es muy práctico, definitivamente, y vamos en el futuro a aprender un poco más acerca de cuerda simple. Por muchos años hemos practicado con cuerda dinámica. Esta es una fotografía histórica, por cierto, de Jan Davey. Entonces vamos a ver cuáles son los procedimientos a seguir para poder rescatar a una víctima. Y como decía, siempre cuando vayamos a practicar, no tiene que ser en una altura no tan alto. Y de esa forma hay mucha comunicación, y la idea es que todos aprendamos. Ahora, si vas a hacer el programa del trabajador del árbol, tienes que hacer el examen. Entonces ya va a ser una distancia definida. Son 35 pies de altura, en donde no es alto, son como 10 metros. Algo así.
Ahí tenemos a otra persona que está lastimada y la van a ir a rescatar. Entonces, lo más importante y lo primero es no ser una segunda víctima. Eso es lo más importante de un rescate aéreo, no ser una segunda víctima. Antes de empezar el rescate, obviamente, ya para esto, usted tiene que preguntar, usted va a encontrar a la persona probablemente colgada de una forma que no es usual. Entonces, usted le va a pedir a esta persona que le diga, oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ojalá que la persona responda, pero si no responde, entonces nosotros tenemos que definir qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos que examinar la escena. Entonces, al examinar esa escena, nosotros podemos llegar con conclusiones, pero nosotros vamos a seguir hablándole a la víctima en todo momento, en todo momento. Y aunque esa persona no conteste, vamos nosotros a seguir hablando y nosotros vamos a seguir hablando fuerte. Entonces, después de eso, nosotros vamos a ver los peligros, qué tipo de primeros auxilios vamos a necesitar. Vamos a revisar que no haya líneas eléctricas, vamos a revisar que no haya ramas colgadas, vamos a revisar que la motosierra probablemente no haya sido un daño con la motosierra. En este caso, la persona pudo haber cortado una rama, se resbaló la persona y se cortó con la motosierra, y al cortarse con la motosierra, la persona en sí pudo haber entrado en un shock. Entonces la persona pierde conciencia y puede desmayarse. Entonces tenemos que ver absolutamente todas las alternativas y ver qué pudo haber pasado. Nunca haga un rescate aéreo a menos que usted esté seguro y pueda hacerlo seguramente. Usted u otro rescatador no llegaran a ser la segunda víctima. Algo que puede pasar, y yo lo pongo así, usualmente especialmente cuando alguien está en el mar y se está ahogando, alguien más lo quiere rescatar a esa persona, pero esa persona no sabe nadar. Entonces, al meterse en esta situación, vamos a tener una segunda víctima. Ok, lo que vamos a hacer después es, vamos a llamar al número de emergencias. En este caso acá es el 911. Y ustedes tienen que encontrar cuál es el número de emergencias en su área. Antes de cualquier rescate, dígale al despachador que usted tiene un rescate de alto ángulo. Entonces, si ustedes dicen que tienen un rescate de alto ángulo, también dicen que la persona está a cierta altura del árbol. Entonces, eso le va a dar la oportunidad al despachador. Ojalá que haya un equipo de rescate y ellos se puedan comunicar con el equipo de rescate luego. Tienen que poner, tienen que escribir, si es posible, y si tienen un cuaderno de notas, que deberían de tener un lugar donde anotar, puesto que ustedes utilizaron una forma para el trabajo, el cual dice van a trabajar en tal parte y se va a hacer tal trabajo. Entonces ustedes pueden tener una carpeta o una hoja, o deberíamos de tener una hoja con información, y basado en esa información también tienen que tener qué hospital está en la cercanía del lugar de donde están.
Entonces tenemos que tener la dirección, el número de emergencia y el hospital cercano al lugar. Siempre permita que el despachador cuelgue primero. Entonces el despachador le va a hacer algunas preguntas. Probablemente le va a preguntar su nombre, probablemente le va a preguntar el nombre de la víctima, probablemente va a preguntar la edad de la víctima, sabe si tiene algunos problemas médicos, sabe si está tomando medicamento, cuándo fue la última vez que tomó agua, si probablemente si estaba muy caliente, y cosas por el estilo. Entonces, usted va a colgar hasta después de que el despachador cuelgue. Si el accidente fue durante obras de despeje de líneas, lo que tiene que hacer es contactar a la compañía de servicios eléctricos lo más antes posible y dejarles saber qué fue lo que pasó. Cuando se hace un rescate de alto ángulo, como decía, podría ser que no es relacionado con árboles. Entonces, un rescate de alto ángulo siempre, por lo general, es en un lugar en donde no hay árboles. Entonces, si nosotros estamos solos, nuestro trabajo va a ser contactar a alguien antes de que nosotros empecemos a hacer un rescate aéreo. Si nosotros estamos solos, tenemos que llamar, 1. 2, tenemos que encontrar a alguien que llame por nosotros. Si hay más de una persona en el grupo, no decir alguien que llame al 911. No. Nosotros tenemos que dirigirnos a una persona específica y decir, Luisa, por favor, quiero que llames al 911 y les digas que tenemos, esta persona está a tal altura, ya das toda la información. Entonces confirmas que Luisa tiene esa información, confirmas que Luisa sabe en dónde están. Podría ser que estén en un campo de golf. Entonces, el campo de golf podría tener diferentes entradas. Para esto, nosotros tenemos que definir cerca de cuál de las entradas estamos. Podríamos definir si estamos al norte o al sur de la entrada principal. Podríamos definir exactamente en dónde estamos para que cuando lleguen el grupo de rescate o los paramédicos puedan llegar sin ningún problema. Aunque ustedes no lo crean, hace poco en un programa de capacitación nos sucedió a unos compañeros, yo no estaba ahí, pero nos sucedió a unos compañeros, pero eso fue exactamente lo que sucedió. La ambulancia llegó a otro lugar y la ambulancia estaba esperando y buscando al grupo mientras el grupo estaba del otro lado del parque. Entonces es muy importante dejarle saber al despachador en qué parte del parque, en qué parte si es un lugar grande donde hay más de una entrada, dejarle comunicado dónde es que están. Entonces es importante encontrar ayuda antes de empezar a hacer un rescate aéreo por tu cuenta. Definitivamente trate de determinar qué causó la herida y si presenta algún peligro para usted, aparte de la víctima o para otras personas. Hay una tabla que podemos seguir. Esta tabla fue hecha para el rescate aéreo.
yo se las voy a mandar para que ustedes tengan esta copia y la pueden usar cuando están practicando, pero también para que vean cuáles son los procedimientos a seguir. Por ejemplo, aquí dice, si la persona tiene, si la víctima entró en contacto con las redes eléctricas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, ¿y qué es lo que se tiene que hacer si es que es diferente? Entonces, son muchas variables, hay muchas cosas diferentes, pero esta tabla, esta gráfica nos podría ayudar bastante. Si sospecha que hubo contacto eléctrico, no intente rescatar. Acuérdense, nosotros no sabemos si el árbol todavía está energizado, si el equipo está energizado, son muchas variantes, entonces nosotros tenemos que definir primero si no hay un contacto eléctrico, si no existe un contacto eléctrico todavía, o si no persiste el contacto eléctrico. Llegue a la víctima de la mejor o de la manera más segura posible. En estos casos, si nosotros necesitamos usar las espuelas, nosotros vamos a poder usar las espuelas. En este caso, es aceptado si tienes un camión canasta y puedes llegar al camión canasta más cerca a la víctima, pero tienes que derribar una cerca, hazlo. Haz lo que tengas que hacer. Obviamente, siguiendo toda la seguridad posible y para que podamos rescatar a esta persona. Y acuérdense que las espuelas solamente se van a usar para derribos, no se pueden usar para podar árboles, y esta es la única ocasión en donde vamos a poder usar las espuelas para trepar un árbol. Y una regla general de rescate aéreo deberá usar el método más seguro y más eficiente disponible. Se pueden hacer muchísimas cosas para prevenir eso. En vez de estar nosotros buscando qué técnica vamos a usar o qué equipo vamos a usar, se podría poner o tener un equipo de trepa a la mano, o se puede instalar una cuerda con anticipación, subes al árbol con tu cuerda, pero aparte dejas otra cuerda instalada ya en el árbol. Esa cuerda puede estar ahí, no debe de hacer nada, pero ya tienes una cuerda instalada en caso de que se necesite un rescate. Ojalá y que no. Una vez usted que llegue a la víctima, revise la escena. Entonces, ya revisamos una vez la escena. Cuando empezó todo esto y que encontramos a Cisco, lo encontramos volteado de cabeza en el árbol, ya hicimos una revisión de escena. Ahora la escena cambió. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, la escena ya cambió. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar la escena exactamente alrededor de la víctima. Después de que revisamos la escena, vamos a revisar su equipo. Una revisión breve, pero tenemos que revisar el equipo, porque algo que podría suceder mientras nosotros hacemos otra cosa, nosotros no nos dimos cuenta que su arnés estaba dañado o que su cuerda estaba dañada, entonces podríamos nosotros perder a la víctima. Entonces tenemos que revisar la escena, revisar el equipo. Ya después de que revisemos el equipo, entonces vamos a verificar el ABC, que es la vía aérea, respiración y circulación de la víctima. Busque heridas. Si sospecha de heridas de espalda o de cuello, asegure a la víctima al árbol y espere que llegue el equipo de emergencias.
No trate de bajar a la víctima con sospecha de herida de espalda, a menos que no respire. Entonces, si nosotros vemos que la víctima no está respirando, pero sospechamos que tiene herida de espalda o de cuello, entonces sí la vamos a bajar. Entonces, solamente para recordar, una vez que llegue, si se sospecha que tiene herida de cuello o de espalda, solamente nuestro trabajo va a ser mantener a la víctima cómoda, estable en el árbol y lo más confortable que se pueda. Y espere a que llegue el equipo de emergencias. Esperemos que respire. Si no respira, entonces sí la podemos bajar, porque pues no respira. Pero si respira y tiene comunicación, entonces vamos a tenerla en calma. Documente todo lo que sea posible desde el principio. Esto junto con la edad, si está tomando medicamentos, tal vez qué tipo de medicamentos, qué fue lo que pudo haber causado el daño, toda la información que pueda colectar, anótela para que cuando lleguen los paramédicos nosotros podamos dar un reporte. Conocer cómo es el diseño del sistema de energía eléctrica, desde el teléfono, televisión, cable y distribución secundaria, cómo es que trabaja el transformador y cuáles son las líneas de distribución primaria. Hablando de cuerda simple, esta es una técnica súper simple. El único pequeño problema con esta técnica, igual que todas las cosas, tienen sus buenas y sus malas. Esta es muy eficiente, pero si el trabajador, el trepador está arriba y tiene su apoyador de seguridad, entonces va a ser muy difícil bajarla desde abajo. Pero esta técnica es muy simple de usar. Es un atado basal. Arriba del atado basal, que puede ser un haz de guía corredizo o acabado con Yosemite, puede engancharse su sistema en un mosquetón con una polea y ya la cuerda de nosotros va a estar atada a la cuerda del escalador y ya lo podemos bajar con un sistema, con nuestra cuerda al sistema, a la polea, y ya puede bajar él y ya abajo lo pueden asistir. Siempre cuando estemos trabajando ya lo veremos un poco más en cordaje, tenemos que usar un sistema que cinche el tronco, especialmente si no hay uniones o horquetas. Entonces tenemos que usar un sistema que cinche el tronco. Esta es una práctica fácil que se puede hacer y está por encima del sistema de la víctima y así ya lo podemos bajar. Otra técnica también que se ha usado últimamente mucho es colocar un cuadernal arriba, trabajar en el cuadernal y después de que trabajas en el cuadernal, si es que algo pase, si algo sucedió, entonces desde abajo se puede asistir y ya se puede bajar a la persona. Esa es una forma para prevenir. Ok, en este momento vamos a ver un pequeño video. Este pequeño video he perdido mis fotografías viejas, entonces no las tengo, muchas de ellas, pero este video lo hice y lo puse en Instagram.
si tienen la oportunidad de verlo, mi Instagram es El Hombre del Árbol. Entonces, esta es una de las técnicas probablemente más complicadas que hemos hecho un rescate aéreo. Pero este fue prefabricado. Pero al igual que fue prefabricado, el escenario era perfecto, puesto que este árbol estaba por caerse. Entonces, no podíamos poner nuestro acollador de seguridad en él cuando estábamos trabajando, cortando ramas. Entonces, lo que hicimos fue colocar dos sistemas de trepa singular por 3 cuerdas que son un tragaluz, y este tragaluz sirve de esta manera. La cuerda pasa por un árbol, hasta arriba de la copa de un árbol, pasa por otro árbol, baja y se hace un atado basal y se hace otro atado basal en los dos árboles. Como este árbol requería moverse hacia el sur, entonces colocamos otra cuerda de en medio de esta cuerda del tragaluz que ya habíamos colocado, colocamos esta cuerda a otro árbol y la cuerda baja desde la copa hacia abajo y tiene otro atado basal. Entonces son 3 atados basales en este sistema, pero lo interesante y lo bueno de esta técnica es que pudimos bajar a la víctima sin problema después de que la víctima sufrió un accidente. Entonces, la víctima sufre el accidente. Después de que sufre el accidente, aquí pueden ver, este es el tragaluz de un lado y el tragaluz que va para el otro lado. El trepador está atado de dos cuerdas simples. De un lado tiene el zigzag y del otro lado tiene el rope wrench. Entonces, nos comunicamos con la víctima, decimos qué fue lo que pasó, preguntamos qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, y él dice que se lastimó, pero no puede bajar. Él en sí solo él no puede bajar. Entonces, vamos a bajarlo. Sigue la comunicación, no te preocupes, te vamos a bajar. Ya hablamos a los paramédicos, ya sabemos que vienen en camino, entonces lo vamos a bajar. Para esto vamos a uno de los sistemas basales. Este sistema basal tiene una figura 8. La figura 8 tiene una eslinga larga hecha de cuerda. Entonces, esta tiene un nudo Prusik por arriba para cuando el rescatador quite la cuerda roja del candado de la figura 8, entonces va a quedar puesto la cuerda, pero va a estar sostenida también por la eslinga. Entonces lo quita, ese es el candado fuerte, y después del candado fuerte hay un candado suave o simple. Se quita el candado simple, con una mano sostiene el Prusik y con otra mano sostiene para que baje la víctima. Ese es uno. Acá vemos al rescatador número 2. Está del otro lado. Y también en todo momento el rescatador está viendo lo que está haciendo y qué es lo que está pasando con la víctima en todo momento. Y en todo momento hay comunicación. Y aquí pueden ver a Alex. Ahorita lo voy a liberar, pero pueden ver el sistema estaba atado con un atado basal
El atado basal tenía un Yosemite. El Yosemite o Yosemite, ahí puso su sistema, Alex, y al mismo tiempo que lo están bajando los otros dos rescatadores, él lo está haciendo al mismo tiempo. Ok, bueno, pues este fue uno de los más complicados de los escenarios que hemos hecho. Fue prefabricado, pero era importante que hiciéramos eso para que vieran el grupo y los trabajadores cómo se podría haber hecho un rescate en esa situación. Esa es probablemente una de las más complicadas que hemos creado. Hemos creado otras en donde la rama aplasta al trabajador y obviamente primero tenemos que lidiar con la rama para quitarla fuera del trabajador y ya después bajarlo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto ayude. Ojalá que nunca lo necesitemos, pero si lo necesitemos, recuerda, la práctica hace el maestro. Y si no hace el maestro, al menos que crea conciencia de que la práctica siempre va a ser buena. Siempre va a ser buena.